Ay, más si se vieran las caras ahorita. No. Porque aunque la Biblia sí enseña, ¿verdad?, que Dios predeterminó, y sí está hablando de salvación, los que erran son los que creen que Dios predestinó en su voluntad y escogió unos para salvación y otros para condenación. Allí es donde está el error. La palabra de Dios nos dice, versículo 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es crítica, es un pilar sumamente importante para entender el tema. La voluntad de Dios. En varias ocasiones he enseñado sobre la voluntad de Dios y voy a volver a repetir que no es complicado. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Entonces ellos dicen que Dios quiere unos para el infierno y que Dios quiere otros salvos. Eso es lo que ellos dicen. ¿Será eso lo que Dios quiere? Que Dios quiso en su voluntad salvar a este, pero ese tiene una mirada bien rara, ese no de seguro, ese quién sabe. Hermanos, y luego argumentan, porque si nosotros elevamos la pregunta, digo, ¿en verdad? ¿En verdad ese es Dios? ¿Tenemos un Dios que escogió a algunos para condenación y otros para salvación? Y la respuesta de ellos es, pues Él es Dios. Él puede hacer lo que a Él se le antoja. Tú y yo, ¿quién somos para indagar o preguntar o instruirlo o decirle qué y cómo debes de hacer? ¿Acaso Dios no tiene el derecho de hacer lo que Él quiere? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo escogió? Si Él escogió algunos para condenación y a otros para salvación, ¿qué criterio usó Él para eso? Entonces nosotros hacemos decisiones todos los días. No quiero hablar de la comida porque ya estás pensando en ella de todas maneras. Pero hoy, ¿verdad? Si te dieran de escoger entre distintos platillos, tú escogerías lo mejor. Si vas a comprar tomates, no vas a escoger los podridos, vas a escoger lo mejor. Y algunos de nosotros fanáticos orgánicos. ¿Será que ese fue el criterio de Dios? ¿Qué criterio, bajo qué criterio, si lo que dicen ellos es cierto y no es cierto? No es cierto. ¿Qué criterio usó Dios? Y bien claramente no podemos de nosotros decir, es que este es bueno y ella es buena, pero él es un diablo. Y no. Porque una cosa es bien clara, que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Entonces, ¿cuál fue el criterio? Y cuando nos hacemos esa pregunta, porque recuerden, dice que lo hizo según el puro afecto de su ¿qué? ¿De su qué? Voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ay, hermanos, ya están dormidos. Lo que Dios quiere. Entonces, por eso estamos haciendo la pregunta.
¿Quiere Dios la condenación de algunos? Bueno, tenemos que nosotros ver el criterio bajo el cual Dios nos dice que hizo esto. Y de nuevo, eleva la persona de nuestro Dios y su carácter y sus virtudes y quién Él es. Mire cómo dice: en Él mismo nos tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el querer de Dios. Ese es el versículo 11. Pero luego dice: en amor, habiéndonos predestinado. ¿En qué? ¿En qué? En amor. Lo que está detrás del querer de Dios o su voluntad está gobernada por quien Él es. Dios es amor. Dios es amor. Ridículo el pensar que lo que Él quiso era condenar a unos y salvar a otros, y luego todavía nosotros mantener la clara doctrina de su atributo de amor. No solamente esta decisión fue gobernada por amor, fue gobernada por el puro afecto. Por su amor y su afecto, Él tomó esta decisión. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque ellos van más allá que decir que Dios eligió a unos para salvación y otros para condenación. Ellos dicen que Dios no amó a todos. Que Dios ama solo a los elegidos. Yo te voy a mostrar. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Esa es una afrenta, distorsión, es una representación espantosa de quién es mi Dios. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces ellos dicen: no, es que allí el mundo no quiere decir mundo. Oh. ¿Por qué? Because you said so? Because you said so. Muéstrame en las Escrituras la necedad. Hermanos, una vez más, yo dije: ya vengo, hermanos. Yo entiendo que la necedad de por qué ellos creen lo que creen. Son idólatras del conocimiento. Y llegan a descubrir cosas que ni Dios sabe. Y tal eres tú que andas persiguiendo. Y vamos a llegar después a eso, pero hermanos, miren, ni Juan Calvino, hermanos, porque se van hasta más allá de Calvino. Porque Calvino, literalmente, él aclaró que él no pensaba que esta palabra mundo significaba nada más que todos los habitantes en el mundo. Él lo declaró. Pero, como es el hábito de ajustar las Escrituras para que se acomode a lo que yo quiero creer, ¿alguien está escuchando? Dios no ama a todos. Ama solo a los escogidos. Y bien, no falta, y hay posiblemente algunos que están haciendo: pero pastor, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que Dios está airado con el pecador todos los días? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es cierto? Las dos. ¿Cuál es cierto? Las dos.
Hermanos, pretendiendo ser eruditos, a mí me asombra, me sorprende. Se me metió tanto a mí de asegurar de no violar las escrituras, principios de exegesis y hermenéutica, me lo martillaron. Y están quebrando todos los principios que me enseñaron. Porque, hermanos, es bien claro que es una mentira inventada por ellos para sostener la primer mentira de que Dios no ama a todos. Dios ama a los elegidos. A los que no son elegidos, Dios no los ama. O sea, si tú no estás dentro del grupo de los elegidos y no vas a ser salvos, Dios a ti no te ama. O sea que tú no puedes decirle a un pecador, Cristo te ama. No puedes decirle eso. Según ellos. Wow. Pero el problema es que venimos a la palabra de Dios. Y déjeme nada más hacer una pregunta. ¿Qué Dios sería ese? ¿Cuál Dios sería ese? O sea que es exclusivo con su amor. El decirle a alguien que rechaza a Cristo, escuchen, estoy leyendo literalmente la posición. El decir al que rechaza a Cristo que Dios le ama es cauterizar su conciencia y darle un sentido de seguridad en sus pecados. La realidad es que el amor de Dios es una verdad solo para los santos. Y presentarla a los enemigos de Dios es tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Otra, que Dios ama a todos es, podemos decir así, una creencia moderna. Really? Wow. Dice, los escritos de los padres de la iglesia, los reformadores de los puritanos, serán investigados en vano en buscar tal concepto. Arthur Pink, que muchos de ustedes leen. Tenemos que entender una cosa. El diablo usa las escrituras. Las usó con el Señor Jesucristo. Y nunca ha cambiado quién Él es. Él es mentiroso y engañador para siempre. Su forma de ataque sigue siendo lo mismo: engaño y mentira. Y el asunto es que presenta tanta verdad. Pero pastor, yo he leído Arthur Pink, yo también, todos esos, la mayoría de los puritanos. Pero hay tanta verdad y nada más suficiente veneno para hacerlo mortal. Y lo peor todavía, que hoy en día le ponemos más credibilidad a libros. Dijo uno, ya no es necesario estudiar, ve a Google. Ah, claro, porque Google tiene toda la razón en todo. Es una tontera. Más bien sácate de Google. Agarra tu Biblia. ¿Es verdad que Dios ama solo a los escogidos? ¿Cómo me incomoda? Eso no es verdad. La palabra de Dios nos da el testimonio de un joven que vino al Señor y le preguntó: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le enumeró los mandamientos y el joven dijo: todo lo he guardado, ¿verdad? Lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10,
20. Y entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué? ¿De qué? Háblenme, hermanos, ¿de qué? Le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuán difícil, dijo el Señor, qué difícilmente entrará al reino de los cielos el que tiene riquezas. Este muchacho escogió sus riquezas antes que Jesús. No fue convertido. Rechazó lo que el Señor le estaba ofreciendo. La Biblia dice que Jesús lo amó. No fue salvo, pero Jesús lo amó. Hermanos, es una barbaridad. Una vez más, va en contra del carácter de mi Dios. Si lo que ellos dicen es verdad y que Dios odia a aquellos que son sus enemigos, aquellos que no son elegidos, aquellos que no van a ser salvos, si eso es verdad, entonces ¿qué cosas nos estaba enseñando el Señor cuando nos habló de amar a nuestros enemigos? La palabra de Dios claramente dice que el Señor dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. La mentira está diciendo: Dios ama solo los que le aman. Y luego aquí nos está enseñando: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cómo el Señor puede estar enseñándonos esas cosas y ser un Dios que no ama más que a un grupo exclusivo? ¿Cómo en el mundo pudiera enseñar eso? Yo te estoy enseñando Biblia. Pero de nuevo, por eso es que tenemos que regresar a comprender que está hablando, hermanos míos, de que la voluntad de Dios, que nos predeterminó, esa voluntad, ese querer de Dios fue gobernado por su amor y su puro afecto. El problema es que hay distintos tipos de historia. Y hay teología histórica. ¿Qué es teología histórica? Es toda la teología formada a base de historia. Es allí donde encaja cuando ellos siempre andan hablando de los padres de la iglesia. Para comenzar, me molesta la expresión padres, porque Jesús no dijo: no llames a padre a ninguno. Pudiéramos de ser líderes. Entonces hay historia teológica, hay historia bíblica y exegética. Y ellos elevan la teología histórica a nivel de las Escrituras. Es más, mayor que las Escrituras. Porque no importa lo que diga la Biblia, el doctor fulano de tal, no voy a decir como dice Tommy Ashcraft, pero bueno, el doctor fulano de tal, un supuesto erudito allá en el siglo allá atrás, y léelo en los libros y los tomos de los padres de la iglesia, pero lo que diga el barbudo aquel, ¿qué dice la Biblia? Y ese es el error. Y vaya que nosotros somos vulnerables a cometer el mismo error. Porque tal y como ellos tienen sus héroes, nosotros tenemos los nuestros.